Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Viendo a la gente, enseñando cosas totalmente erróneas, como que Dios no murió por todos, sino por algunas personas. Que la sanidad divina, eso no es para ahora. Que los dones espirituales no es para ahora. Bueno, un sinnúmero de cosas que si yo me pongo a enumerar aquí, de las cosas erróneas que ellos enseñan, estaría hasta mañana estuviese yo hablando sobre eso. Pero quiero en esta mañana comenzar a hablar sobre el fundamento que ellos siempre están vociferando de la soberanía de Dios versus la fe. Yo he oído personas enseñar y decir que por más fe que usted tenga, Dios es soberano y Él contesta si Él quiere. Ok. Eso puede suceder cuando usted pide algo que está fuera de la voluntad de Dios. Pero algo que me enseña la Escritura es que Dios está sujeto a su palabra. ¿Ok? Dios no es hombre para mentir. Lo que salió de su boca, Él lo cumple siempre y cuando se llenen los requisitos que Él demanda de parte nuestra. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿La salvación está dispuesta para todo el mundo? Para todo el mundo. Pero si el hombre no la recibe, Dios no tiene la culpa. Dios puede traerle convicción a las personas, pero la persona tiene que darle el paso de fe para recibir su salvación. Esta gente enseña que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, algunos para ser perdidos y otros para ser salvos. Yo no veo la justicia de Dios en eso. Porque la palabra a mí me enseña que el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y que todos sean salvos. ¿Ah? Jesús murió por todos, pero no todos le reciben. En Juan capítulo 1 dice que a lo suyo, su propósito, vino y los suyos no le recibieron. Si la voluntad de Dios soberanamente se estuviese cumpliendo aquí en la tierra, todo el mundo sería salvo. Todas las iglesias estuviesen repletas, no le tuvieran miedo al agua. Todo el mundo sería salvo, todo el mundo sería obediente, pero la historia nos enseña desde el principio de que el hombre tuvo el privilegio de tener la dicha de poder escoger entre lo bueno y lo malo. Eso fue lo que hizo Adán. Adán desobedeció, le hizo caso a la mujer y Dios no lo paró. Dios lo dejó. Una de las cosas que enseñan esta gente es que no existe tal cosa como libre albedrío porque no encuentran esa palabra en las Escrituras. Pero la Escritura nos enseña que nosotros tenemos el derecho de escoger. La Escritura dice, delante de ti pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y te aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le da a escoger al ser humano. Pero ellos dicen que no.
que todo, incluso que el pecado está bajo la voluntad de Dios, que eso fue que Dios lo creó. Todo lo que pasa aquí en la tierra, Dios tiene control de todo eso y Dios es que lo provoca. Y eso, hay un bombardeo de enseñanzas de esas y algunos videos que suenan bien lindos, bien elaborados, bien bonitos, pero cuando tú buscas, lo que se está enseñando está fuera de la palabra de Dios. Si Dios solamente salvara a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué nosotros predicar el Evangelio? Jesús enseñó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pero esta gente dice que no, que son los escogidos. Están como los testigos de Jehová, que dicen que son 144,000 los que van a ser salvos, pero entonces la mayoría de ellos se pierde porque son más de eso. ¿Por qué yo enseño esto? Porque esto les roba y le anula la fe a la gente. Y si tú oyes su enseñanza, tú crees que todo lo que Dios controla todo y que cualquier cosa que pase en tu vida está en el plan de Dios, que Dios tiene un propósito con eso. De ahí es que vienen las enseñanzas de que Dios tiene un propósito con todo. Y de ahí es que salen un sinnúmero de dichos, tradiciones, como ninguna hoja cae del cielo o de un árbol, sino en la voluntad de Dios. Y entonces ellos piensan que Dios controla. Si tú te caes, pues eso estaba en la voluntad de Dios. Un propósito tiene Dios con la caída. Y un sinnúmero de cosas más. Y estos calvinistas, Calvino fue un monje del siglo XV que comenzó a enseñar todas estas cosas. Y hoy en día hay muchos que están, incluso iglesias pentecostales y evangélicas, están recibiendo esa enseñanza y la están predicando. Hay iglesias bautistas que creen de esa manera y otras iglesias más. Tú vas a encontrar que ellos no creen ni en el hablar en lengua, ni en los milagros, ni en las sanidades. Eso fue para el pasado. Y cuando se le predica ese veneno a la gente pierde la fe. Porque creen y llegan a la conclusión de aquí estoy yo como Dios quiere. Y una de las cosas que enseñan es que Dios es soberano. Y Dios es soberano. Yo no estoy diciendo que no es soberano. Lo que yo te digo es que Dios es mayor que cualquier cosa. Eso es lo que quiere decir soberano. El Todopoderoso, por encima de Él no hay más nadie. Eso es lo que quiere decir soberano. La palabra soberano se usaba para los reyes. Se le llamaba soberano rey a los reyes en el pasado. Se encuentra como 8 o 9 veces la palabra soberano en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, y se refería a reyes. Se le llamaba como el más poderoso a los reyes. Pero el más poderoso es Dios. Por encima de Él no hay más nadie. No hay un poder más grande que el que Dios tiene. En eso Él es soberano. Pero que Él controla todo aquí en la tierra, eso no es así. Ojalá controlara todo. Y tú vas a encontrar que desde el principio, tú vas a encontrar que el hombre desobedeció. El primero que desobedeció fue Adán, que dio puertas abiertas para que venga la maldición a este mundo. La muerte entró por Adán, por la desobediencia de Adán, y pasó a todos los hombres. El pecado entró por causa de Adán. No era la voluntad de Dios que sucediera eso. Pero si yo te doy a ti el libre escoger, pues cuando tú escojas algo mal, yo te tengo que dejar porque te di libertad. ¿Sí o no? Si Dios hubiese intervenido con Adán,
Pues entonces, sería mentira de que le dio libre escoger. Al poner un árbol y prohibirle que comiera de ese árbol, ya le está dando la oportunidad de escoger lo que él quiere. Le está dando libertad de escoger, ¿sí o no? Y lamentablemente el hombre escogió lo malo. Pero ellos dicen que no. Eso estaba bajo la voluntad de Dios. Que todo aquí lo que pasa aquí en la tierra está bajo la voluntad de Dios. Si fuera así, Dios no puede acusar a nadie ni condenar a nadie por los hechos que cometa. Yo tenía un jefe presbiteriano que había sido doctrinado de esa manera. Y yo en una ocasión, cuando él me estaba llevando a la casa, él me daba pon para la casa, le pregunté y le dije, ven acá, si es como ustedes enseñan, si una persona coge un revólver y mata a otro, ¿lo hizo bajo la voluntad de Dios? Y si lo hizo bajo la voluntad de Dios, ¿por qué Dios va a condenar el asesinato si todo está bajo su control? ¿Y sabes qué? Se quedaron así como están ustedes, mirándome. No dijeron nada. Mire, yo no tengo ni que usar la Biblia para contrarrestar todas esas herejías. Y les roban la fe a cualquiera. He tenido conocimiento de pastores que una vez predicaron la palabra y cayeron enredados con ellos. Y ahora son calvinistas. Y esa gente son peores que los católicos. Porque las herejías de ellos son para confundir la gente. Pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta de que siempre Dios le dio a escoger a la gente. Y hay algo que yo quiero enfatizar, es en cuanto a la soberanía de Dios y la fe. Hay quien enseña de que aunque Dios prometa algo, pero si Él en su soberanía no quiere cumplirlo, pues no lo cumple porque Él es soberano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no es confiable. Que tú no puedes depender de Él porque si Él se levanta por el lado izquierdo, sin ganas de cumplir su promesa, sin ganas de honrar su palabra, pues no la va a hacer porque Él es soberano. Pues entonces Dios no se le puede coger la palabra. ¿Qué me garantiza a mí que hay un cielo y que voy para el cielo? Y si Él cambia de parecer. Porque Él es soberano. Ellos sin darse cuenta, eso es lo que están enseñando. Y en cuanto a la sanidad divina, hacen eso. Dios sana a quien quiere porque Él es soberano. Y querer tener fe en sanidad divina, eso es tratar de violar la soberanía de Dios. Eso es lo que enseña. Sin embargo, yo encuentro en las Escrituras que Jesús en muchas ocasiones le dijo a las personas, tu fe, no la mía, no la soberanía de mi Padre, tu fe te ha sanado. Una de las cosas que tenemos que comprender es que Jesús se hizo hombre y se despojó de toda su gloria. Él no militó aquí como Dios, aunque era Dios. No usó sus poderes sobrenaturales, ni para hacer milagros. ¿Sabes por qué? Porque Él fue ungido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo era el que obraba a través de Él.
Él se había despojado de toda su gloria. Y él dice, si yo por el Espíritu Santo hecho fuera demonio, el reino de los cielos se ha acercado. La palabra te dice, como Dios Padre ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero quien obraba en Jesús era el Espíritu Santo que estaba en él. El Espíritu Santo lo ungió para hacer milagros. Te lo voy a poner de esta manera. Jesús nos demostró a nosotros que el primer Adán, él militó como debió haber militado el primer Adán antes de caer. Jesús creció en sabiduría y en obediencia. ¿Sí o no? Si Jesús se hubiese manifestado como Dios, como verdaderamente era, tú no te la podrías acercar. Porque tendría un cuerpo como sucedió cuando él estuvo en el monte de la transfiguración. En ese momento se vistió con su gloria. Sus vestidos se emblanquecieron. Su gloria se manifestó. Pero él no se mantuvo con esa gloria. Él era todo hombre. Por eso le dicen el Hijo del Hombre. Era todo hombre, era todo humano, pero era todo Dios también. Pero no estaba usando los atributos de Dios. Los milagros que Jesús llevó a cabo, primeramente, la Escritura enseña que Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Todo lo que hizo fue lo que oyó del Padre, todo lo que dijo fue lo que oyó del Padre, de eso habló. Él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿qué? Del que me envió. Y eso fue lo que él hizo. Pero tuvo que ser ungido. Cuando cogió el libro en la sinagoga, dijo, el Espíritu de Dios es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús no hizo milagros en su niñez. No hay registrado, por lo menos no hay registrado de que él hizo milagros hasta que fue ungido. Y la Biblia dice que se despojó de su gloria y se hizo hombre, semejantes a nosotros. Jesús comía, Jesús se cansaba, a él le daba sed, le daba hambre. Hello. Porque él tenía que demostrar que el primer Adán pudo haber permanecido sin pecar, como lo hizo él. ¿Ok? Y la palabra dice que a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le dio a conocer. Todo lo que Jesús hizo era porque estaba bajo la voluntad de su Padre. Por eso dice en el libro de los Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo ungió con Espíritu Santo y ¿qué? Y poder para poder llevar a cabo su ministerio. Hay gente que se escandaliza con esto. Yo no estoy diciendo que Jesús no era Dios. Él era Dios en todo momento, pero no usó los atributos como Dios. ¿Pueden entender eso? Sí, porque yo sé que hay gente que lo va a coger y lo va a torcer y dice, mira, el pastor Licoto dice que Jesús no era Dios. Yo no estoy diciendo eso. Él era todo Dios y todo hombre. Pero él no militó aquí en la tierra como Dios, militó como hombre, ungido por el Espíritu Santo, que hacía a través de él todos los milagros y las señales. Amén.
Eso es importante. Jesús dio a conocer a su Padre y todo lo que él hacía estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y la escritura que le acabo de señalar, Hechos 10:38, dice que él sanó a todos los oprimidos por el diablo. Quiere decir que no había ni uno siendo oprimido por Dios, ni probado, ni procesado. No. Todos estaban siendo, todos los que él sanó, todos estaban siendo oprimidos por el diablo. Ahora, la voluntad de Jesús y de Dios era sanar a todo el mundo. Pero hubo una ocasión en que él no pudo, no que no quiso, él no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. Porque no creyeron en él. Esas fueron las únicas personas que Jesús no pudo hacer milagros en medio de ellos. Pero todos aquellos que creyeron en él, él los sanó. Búsquese en Marcos capítulo 6. Me gusta citar esta porque hay gente que... Yo tuve la experiencia de una hermana una muchacha que vino aquí y me oyó decir que Jesús no pudo. Y ella salió escandalizada de la iglesia. ¿Cómo ese pastor va a decir que Jesús no pudo? Y Jesús lo podía todo, él era todopoderoso. Porque tienen esa idea metida de los calvinistas de que Dios controla todo. Aún enseñándole con las escrituras, para que usted vea lo que es un espíritu religioso. Usted sabe que existe un espíritu de error. ¿Cómo usted se puede explicar que gente continúe creyendo disparate, aunque usted se lo muestre con las escrituras? Porque tiene su mente cauterizada. No pueden ver, no les resplandece la luz. Dice, ¿cómo es posible que esas personas sigan creyendo como están creyendo si es obvio de que eso está erróneo? Porque están siendo dominados, están cauterizados con un espíritu de error. La Biblia habla sobre eso, de espíritu de error. Por eso nos dice a nosotros probar los espíritus. Hoy en día hay muchas cosas que se están moviendo en las iglesias que no es Dios. Y están creyendo que es avivamiento. Y están creyendo que es esto. Los otros días había uno que decía que estaba hablando de que en la iglesia entró la nube de la gloria de Dios. Y yo no sé, parece que algo estaba quemándose por allí, pero aquello no era la nube de... Mire, cuando se manifiesta la gloria de Dios, produce varias cosas. Arrepentimiento, postrarse. Oye, por poquito no me sale. Arrepentimiento, postrarse. Es difícil de quedarse en pie. Cuando la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, los sacerdotes no podían estar en pie por el peso de gloria. Hoy le llaman gloria a cualquier cosa. Ay, el culto estuvo glorioso. La gloria de Dios estaba allí. Que, chacho, tú no sabes ni lo que es la gloria de Dios. Tú no sabes. Estudia las escrituras para que veas el efecto que causaba la gloria de Dios cuando se manifestaba de verdad. Pero le llaman gloria de Dios porque hubo mucho salto, mucho brinco, mucho emocionalismo, que es lo más que se fomenta hoy en día. Mire, el problema de las iglesias que les gusta el emocionalismo es que el día que no hay emoción, ellos creen que Dios no está.
Y esa gente llega el momento en que desprecian las escrituras, desprecian la enseñanza, porque van a la iglesia a buscar emociones. Si no hubo brincos y saltos y revolcarse por el suelo y un sinnúmero de cosas, pues no estuvo en nada. Si no hubo alboroto, no estuvo en nada. Te voy a decir una cosa, la unción de Dios no está en el ruido. Elías tuvo esa experiencia cuando estuvo en la cueva. ¿Verdad que sí? Hubo un torbellino, hubo fuego, y Dios le dijo, ahí yo no estoy. Cuando hubo ¿cómo se llama eso? Un silbido apacible era. Ahí estaba Dios. Otro día estaba viendo, antier creo que fue que estaba viendo un video del hermano Kenneth Hagin. Y él estaba ministrando suavecito, así como estoy yo. Y de momento el poder de Dios empezó a manifestarse de una manera tremenda. Sin grito, digo de parte de él, sin grito, sin euforia. Pero el poder de Dios se empezó a manifestar de una manera extraordinaria. Y la persona que puso el video, uno de los comentarios que puso fue eso mismo. Sin tener que gritar, sin tener que hacer mucho show, mire cómo el poder de Dios se manifestó. Yo tuve un maestro que pasamos por el Señor hace poco, que algunos de ustedes lo conocen, el hermano Ronald Shaw. Ese señor predicaba, y yo estuve con él y viajé a Santo Domingo con él y tuve muchas campañas y yo le grababa las campañas también, los seminarios. Y él era tranquilito. Pero cuando ministraba el poder de Dios se manifestaba. Que no es cuestión de ruido. El ruido algunas veces lo que hace es que estorba. El sensacionalismo algunas veces lo que hace es que estorba. Hay gente que busca hacer el ruido, que sea el servicio con brincos y saltos. Pero cuando usted estudia las escrituras en la sinagoga, en ninguno de esos sitios donde Jesús ministraba, existía eso. Aquí Benihín se puso en moda, estar quitándose el gabán y tirándose a la gente. Entonces, Monkey sí y Monkey do. ¡Qué unción, qué unción! ¿Hacia dónde captaba la atención? Hacia el hombre, no hacia Dios. Tú nunca vas a ver aquí a Pablo ni a ninguno de los discípulos. Si Dios quiere tumbar a la gente, que las tumbe. Pero eso no es lo que en realidad da testimonio de la presencia de Dios. Algunas veces se convierte en un show. Y hay un hilito bien fino entre lo genuino y lo falso. Yo cuando estaba en la número 2 tuve a uno que siempre anda por ahí y que estirando pies. Y Dios estira pies. En la campaña del hermano Tele Osborne, hubieron muchos casos de personas que no es que le faltaba una pulgadita más larga que otra. 6, 7 y 8 pulgadas, que usaban zapatos especiales, ortopédicos de eso, con una suela así. Y este individuo una vez vino a la iglesia, la número 2, y en la iglesia de nosotros había un muchacho llamado Reinero, que usaba unos zapatos
porque tenía un pie verdaderamente más corto que otro, andaba así, con todos los tacos que usaba. Y a ese no le pudo, porque yo digo, el que estira 1 pulgada, estira 6, 10, la que sea. Pero ese es un truco. Te sienta en una silla, te empieza, y siempre tiende la persona que se le está haciendo eso a hacer fuerza para que salga aparentemente. Y eso no es que yo no crea en milagros, yo creo en milagros. Pero no creo todos los que dicen hacer milagros. Dicho sea de paso, hacer milagros no es testimonio de que Dios está con un hombre. Porque Moisés y Aarón fueron ante el faraón. Y los magos aquellos hicieron lo mismo. Tiraron la vara y se convirtió en culebra. También nosotros lo hacemos. La única diferencia fue que la vara de Aarón se convirtió en culebra y se comió las demás. Pero el diablo también hace milagros, aunque gente no lo crea. Ya se ve que algunas veces son milagros medio fantasiosos. Es como dice la Escritura, si alguien te profetiza y te guía hacia dioses diferentes, no le creas, aunque te diga la verdad. Existe lo que es espíritu de adivinación. Ese hombre me habló y me dijo cosas que solamente yo sabía. Si hay un espíritu que sabe todo lo tuyo. La cuestión es, ¿a dónde te lleva eso? Porque hay gente que por ahí hay un montón de profetas que les gusta profetizar, pero también después que te profetiza y todo eso, te dan el tutazo. Te dan el sobre para que... Y detrás de eso viene y te da una ofrenda, ofreciendo de que con la ofrenda te va a ir bien. Algo que yo he aprendido es que las cosas de Dios no hay que comprarlas, hay que creerlas. A Dios se le da por gratitud, no por trueque. ¿Ok? Y eso hoy en día lo vemos. Pero vamos otra vez a la enseñanza. Vamos a encontrar en las Escrituras de que en muchas ocasiones Jesús le dijo a las personas que fueron sanadas, tu fe, no la mía, no la soberanía de mi Padre, tu fe te ha sanado. El problema de esta gente que enseñan de que tú no tienes que tener fe, que Dios te sana si es su soberanía, pues cuando te dicen eso, pues ¿qué fe vas a usar tú? Ellos no saben ni lo que es fe. Mire, la traducción de la fe, la más sencilla es confianza. Confiar en Dios. Pero tú no puedes confiar en Dios cuando se te introduce una duda. ¿Será que Dios quiere o no quiere? Porque Él es soberano. Aunque la Biblia dice que por sus llagas yo fui sanado, aunque pues, hay promesas de sanidad, pero como Él es soberano, y ya creaste una duda. Y Santiago dice que el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay, que galardona a aquellos que le buscan diligentemente. Jesús siempre les reprochó la falta de fe a sus discípulos. En ocasiones les dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Vamos allá. Búscase Mateo capítulo 17. Para que usted vea cómo Jesús actuaba.
Ellos dicen, no se le debe dar, yo oí un predicador que decía, no se le debe dar ilusiones a la gente, porque si no se da, se van a desilusionar y se van a apartar de la fe. Pues entonces vamos a dejar de predicar el Evangelio. Porque el Evangelio trae esperanza. ¿Sí o no? Nosotros no negamos que vamos a pasar por circunstancias negativas, pero la cuestión es que no quedarnos ahí. La fe no niega la circunstancia. No la niega. Pero no se ajusta a ella. Porque tiene un poder mucho más grande que la circunstancia. Porque toda circunstancia está sujeta a cambio. ¿Ven? Cuando tú le crees a Dios, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si no crees no verás nada. Quiere decir que la responsabilidad está en nosotros. Pero ellos quieren echarle toda la responsabilidad a Dios, que tú no tienes que tú eres un cero a la izquierda, que tú, por más que tú creas, Dios no te va a complacer. Bueno, eso depende de lo que tú estés creyendo. Porque hay gente que pide cosas erróneas, que pide para su propio deleite. Hello. Es como el que pedía ser millonario, pero era para darse buena vida. No era para financiar la obra de Dios. Hay gente que pide cosas solamente egoístamente pensando en ellos. Amén. Ok. ¿Estamos ahí? Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Era lunático, pero lo que estaba era endemoniado. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido, ¿qué? No lo han podido sanar. Ahora los discípulos tenían la encomienda de sanar a los enfermos, porque Jesús los envió. Vayan y sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Y no lo pudieron sanar. Si llegáramos hasta ahí, pensaríamos, no lo pudieron sanar porque la soberanía de Dios no quería. Porque no era la voluntad de Dios. Porque si fuera la voluntad de Dios, ellos lo pudieran haber sanado. Pero no era eso. Era su incredulidad la que impedía de que ese muchacho se fuera liberado. Vamos a seguir. Respondió Jesús y dijo, oye, esto se lo está diciendo a los discípulos. Aquellos que él llamó, a los que trataron de echar fuera el demonio. Oh generación que incrédula y qué más, y perversa. Eso nosotros lo consideraríamos como un insulto. Pero te voy a decir una cosa. A Jesús le molestaba la incredulidad. No pienses que a él le molestaba. Porque cuando tú no le crees la palabra a una persona, tú lo estás ofendiendo. El valor de una persona cuando está en sus palabras. Tú puedes conocer personas que tú dices, esa persona, si te lo dijo fulano, cuenta con eso. Son hombres de palabra. Antes no se hacían contratos con firmas, no, la gente que la palabra la honraba. Ahora es que hay que cogerle firma y toda la dirección y hasta la cuenta de banco y todo para poderte... Pero antes solamente con la palabra, la gente entraba en contratos y encontraban en negocios y todo. Porque una persona que no tuviese palabra era descartado. Y hoy en día es igual.
Yo las personas que yo sé que no tienen palabras, yo no los recomiendo para nada. Usted conoce personas que usted sabe que no las recomienda para nada, porque sabe que te van a quedar mal. ¿Conoce usted alguna de esas? Yo conozco alguna. Que a mí me pueden decir, tú no sabes dónde hay un electricista. Yo no sé. Yo conozco algunos, pero no te lo puedo comentar. Porque si son gente que queda mal, que te dan una palabra y no la cumplen, que tú no puedes contar con ellos, ¿cómo tú lo vas a recomendar? Pero Dios no es así. Lo que salió de su boca no torna atrás vacío. El problema no está en Dios, está en nosotros, que no le creemos. ¿Cuántas veces yo he enseñado sobre fe aquí, un sinnúmero de cosas, y después yo oigo a las personas y digo, esa siembra se perdió. Ahí no hay cosecha ninguna. Porque es fácil decir, tengo fe, cuando las cosas van bien, pero la fe es para usarla cuando las cosas van mal. Ahí es donde tú tienes que demostrar dónde está fundamentado. Pero la gente, cuando llega el momento de la crisis, llega el día malo, actúan como cualquier persona que no tiene a Dios ni tiene nada, como cualquier persona del mundo. Y algunos recurren al mundo para buscar respuestas a sus males. Eso supone que no sea así. Por eso Jesús le decía a los discípulos, el que tenga oídos para oír, oiga. Si tienes oídos para oír, pues oye. Y oye no es solamente escuchar, es poner en práctica lo que oyes. Tú sabes que yo me consuelo viendo a Jesús en la Escritura, de que por más que le decía a los discípulos algo, ellos hacían todo lo contrario. Eso me sirve de consuelo. Eso no me pasa nada más a mí, le pasa eso también a Jesús. Por lo tanto, tengo que... Amén. Pero mire, aún yo, como me gusta enseñar la Escritura, porque a eso fui llamado, usted no sabe el efecto que tiene en mí cuando yo veo a las personas que uno dice, he perdido mi tiempo con esta persona. Se perdió lo que sembré ahí, se lo comieron los pajaritos, como la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar la palabra y algunos caen sobre el camino, otros sobre las piedras, otros los pájaros se lo comen, los afanes de la vida, la riqueza, el amor a la riqueza y todas esas cosas. Y hacen infructuosa la palabra de Dios en ellos. Para eso es que yo siembro la palabra en ustedes, para que ustedes la analicen, la crean y mediten en ella. Y la usen. Yo no la puedo usar por ustedes. Yo puedo orar por una persona enferma, y si la persona enferma no cree, se queda igual. Hay veces que uno va a un hospital, por ejemplo, y va y ora por una persona. Y cuando uno sale por la puerta, la persona sigue quejándose, sigue esto, sigue lo otro, no creyó nada. Esto está en responsabilidad. Parece que a la gente le gusta el mamey. Hazlo usted por mí. Eso no funciona así. Todos somos responsables. Cuando los hermanos son bebés espirituales, pues uno los ayuda en la fe y todo, pero llega el momento que usted tiene que crecer a un nivel de que usted le crea a Dios directamente. No dependa de mí ni de nadie. Pero como nos han acostumbrado a depender de la gente, a depender del ungido, de aquel que tiene el manto, de aquel que tiene la unción, nos olvidamos de que el que manifiesta todo está dentro de nosotros. Amén. Y que el oído de Dios está atento
a las peticiones de ustedes. Dios no es sordo. Pero como esas son las cosas que le enseñan a la gente, pues dependen de personas. Mire cómo dice, verso 17, vamos otra vez. Respondió Jesús y le dijo, oh generación incrédula, perversa. Ahora mira cómo dice, ¿hasta cuándo he de estar con quién? Con vosotros. Ahora, pero mire lo que dice ahora, eso sí está fuerte. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús era directo. Jesús no decía, no le voy a hablar así porque va y se van. Va y se ofenden y se van. El problema de que hoy en día los predicadores no se atreven a predicar las escrituras como están es porque tienen miedo de que la gente se ofenda. Pero yo prefiero decirte la verdad y que tú te ofendas conmigo de que decirte que estás bien y te está llevando el diablo. ¿Ok? Hoy no se quiere hablar de pecado. No, el Señor no me llamó a predicar pecado. No, pero tiene que enseñar lo que es pecado, lo que a Dios le desagrada. Y tiene que predicar el temor a Dios, el respeto a las cosas de Dios. Y tiene que predicar lo que es santidad. Porque hoy se ven unas cosas en la iglesia que yo digo, Dios mío, pero esta gente no tienen conciencia a quién ellos le están supuestamente sirviendo. Mira, los hijos de Eli por haber incendiado con fuego extraño, cayeron los dos muertos. El poder de Dios los mató. Y en el Nuevo Testamento, Ananí y Zafira a los dos cayeron muertos por mentirle al Espíritu Santo. Gracias a Dios que Dios no está manifestando eso, porque hay un montón de gente que estuviese muerto en las iglesias. Quisieron engañar al Espíritu Santo. La gente estaba vendiendo sus bienes y los estaban trayendo a los pies de los apóstoles. Y ellos vendieron lo suyo y dijeron, esto es mucho. Como hacen muchos hermanos, esto es mucho, esto no. Yo diezmo de 10 pesos, pero esto es mucho. Pero quieren aparentar de que son fieles como los demás. Y eso fue lo que le pasó a Ananí y Zafira. Ellos vendieron su heredad, vinieron ante Pedro. Aquí traemos el dinero con que vendimos la heredad para querer aparentar de que ellos estaban haciendo lo mismo que están haciendo los demás, que estaban vendiendo sus posesiones y lo estaban poniendo a los pies de los apóstoles para que no hubiese necesidad entre los hermanos. Y ellos vinieron con esa mentira. ¿Y qué pasó? Pedro le dijo, tú no me has mentido a mí. Tú le has mentido al Espíritu Santo. Tan pronto le dijo esas palabras, cayó muerto. Y los jóvenes lo agarraron por las piernas y lo sacaron de allí y se lo llevaron. Y al rato llega la mujer. Los dos, el matrimonio eran cómplices. Le preguntaron a la mujer, no, nosotros vendimos y traímos la heredad, traímos completo. Y no, ahora mismo acaban de sacar a tu marido de aquí, mirándose el dedo gordo por ahí. Muertecito. Y esto es el Nuevo Testamento, yo. Y lo sacaron. Tan pronto ella vino con la misma patraña, con la misma mentira, también cayó muerta. Por mentirle al Espíritu Santo. Si Dios estuviese haciendo eso ahora, de verdad que tendríamos entierro toda la semana. Porque en las iglesias hay gente que quieren aparentar de que son creyentes fuertes, pero mire, en cuanto al dinero, tienen una cocolía en los bolsillos. ¿Usted sabe con una cocolía? Un juez visco.
Señor, yo te amo, pero con menos mi bolsillo. Yo tenía una pareja que nos estaba visitando aquí, que para gastar en boberías y estupideces no tenían eso. Para gastar en su perro, gastaban 1,000 y 2,000 pesos, pero para Dios nada. Y yo, ¿pero qué es esto? Para ella es más importante sus vanidades, sus motoritas y sus perros que Dios. Y así es, y yo te podía enumerar mucha gente en las iglesias que dice que aman a Dios, no aman nada. Que confían en Dios, pero no confían en nada. Vamos, que los veo muy serios. ¿Quiere que le diga la verdad? Le digo mentira. La verdad duele, pero es la verdad, lo único que te hace libre es eso. Amén. Yo te voy a decir algo. Y es algo que he estado meditando, porque ya cuando uno llega a cierta edad, uno tiene que meditar un poquito las circunstancias que le rodean. Y me he dado cuenta, una cosa que es una verdad, que todo debe saber, lo que usted, el día en que usted se muera, no se va a poder llevar ni las pantallas. A lo mejor las pantallas se las ponen y en el ataúd, no se puede llevar las gafas, unos calzoncillos, porque un par no da, uno nada más. Y es que te lo ponen, porque como tu casa no te la vas a poder llevar, tus carros no te lo vas a poder llevar, tus bienes materiales, tu dinero no te lo vas a poder llevar. Pero algunas veces que tenemos la idea de que sí. Todo lo que tú tienes volverá al Creador. No te vas a poder llevar nada. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar enfermos que parece que se van a morir? Ya, Marcel, yo he estado en esa situación, que parece que me quedan 2 afeitados. Me afeité bien, no había notado. Yo tuve que decírselo a mi mujer y ella no se fija en mí. Le dije, pero tú te has fijado, tú no ves algo en mi cara. Y se tuvo que poner los espejuelos para ver. Para que usted vea cómo la... Pero cuando uno está en esa situación, tú bien sabes que tú darías cualquier cosa por sentirte bien. Ahí deja de tener valor tu casa, tu carro, tu dinero. Tú lo que deseas es sentir tu cuerpo que esté bien. Por eso es que tenemos que aprender a honrar a Dios con nuestros bienes. Porque una de las cosas que Dios mira es tu intención en tu corazón. Si tu corazón está en Dios, tú no reparas para Dios. Ok, vamos otra vez aquí. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traerlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, porque no era la voluntad de mi Padre, porque Dios es soberano. ¿Eso fue lo que le dijo? Eso le diría a un calvinista. No era eso. La voluntad de Dios es que ese muchacho fuera libre.
Es como la voluntad de Dios que la gente sea salva, pero eso está en ellos. Dios no los obliga. Dios no, mira, hay una sola cosa que tú tienes que es tuya, todo lo demás no es tuyo, aunque tú lo estés administrando. Todo lo que tú posees, tú lo estás administrando, pero en realidad no es tuyo. ¿Cuántos de ustedes no cobran y a los 2 o 3 días no tienen ni un peso en los bolsillos? Cobraste, lo tuviste ahí, pero no era tuyo, tuviste que pagarlo. ¿Sí o no? O gastarlo, lo que sea. Lo único que tú tienes que es tuyo es la voluntad. Y eso Dios ni el diablo lo puede tocar. Tú se la cede a quien tú quieras. Si Dios pudiera, Dios puede, pero no debe. ¿Ok? Para Dios todo es posible, pero no todas las cosas, claro, como decía el apóstol Pablo, para mí todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y Dios puede hacer lo que Él, con su poder, lo que Él quiera, pero Él se ha limitado a sí mismo a causa de su palabra. Dios no puede tocar tu voluntad. Dios no puede obligar a nadie a ser salvo. No pierdas el tiempo en orar, Señor, salva a fulano. No, ya yo lo salvé. Ora para que el Espíritu Santo le traiga convicción. Eso es diferente. Para que Dios, por medio de ese Santo Espíritu, le revele. Pero Dios no va a tocar su voluntad. Él va a tener que tomar la decisión. Amén. Ok. Jesús le dijo, verso 20, por vuestra poca fe. Porque es cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, y un grano de mostaza no está hablando del tamaño, está hablando de la solidez. El grano de mostaza es un grano que no puede ser pervertido. Es una semilla fuerte. Dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, se pasará. Y nada os será. Ahora, ¿Jesús mintió cuando dijo eso? Jesús no mintió. Porque si tú me vas a enseñar a mí que tú no puedes hacer nada con tu fe, que tienes que solamente depender de la soberanía de Dios si Dios quiere, pues entonces Jesús está mintiendo aquí a los discípulos. Jesús le está diciendo una mentira, pero Jesús no está mintiendo. Fíjate que Jesús le dijo, que ¿por qué no pudieron echar el demonio? Por vuestra poca fe. No era porque el Padre no quería. No era porque la soberanía de Dios no era libertar al muchacho. El problema no estaba en Dios, estaba en ellos. Y luego le dice, y esto no sale sino con oración. Y le añadieron ayuno. Porque en los originales no aparece la palabra ayuno. Pero bueno, el ayuno es bueno porque cuando tú estás en ayuno te llenas cada día más de Dios. Pero a lo mejor ellos estaban descuidados. En una ocasión Jesús le dijo, ustedes no pudieron velar ni tan siquiera una hora conmigo. Los invité a orar conmigo al monte y se quedaron dormidos. Ni una hora tan siquiera. ¿Y cuántos de los cristianos están en la misma? Que ni tan siquiera se presinan ya. Antes se presinaban, pero ahora ni eso. 1, 2 y 3, aquí se acostó esta tarde. Lo que te dije ayer te lo digo hoy. Nos vemos mañana. Esa es la oración.
Por eso es que algunas están vacíos. Ok. Fíjese que el problema estaba en la fe de los discípulos, no en la voluntad de Dios. Hay una versión que dice, oh generación sin fe, oh gente sin fe, Dios habla hoy. Y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Eso era directo. Ahora tú le dices eso a un hermano y se ofende. Y viene y te saca la espada y dice, no juzguéis, usted no me conoce, usted no vive conmigo. Y yo no tengo que vivir contigo. Tu actitud es la que me dice lo que tú eres. Tus palabras es lo que me dice lo que hay en tu corazón. ¿Cómo tú puedes saber lo que hay en el corazón de las personas? Óyelos hablar. Óyelos hablar. Óyelos cuando reciben una mala noticia. Óyelos hablar. Cómo empiezan a hablar miedo, temor, desasosiego. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Se ponen como chapulín. A Dios se te olvidó. La fe es para usarla en el momento malo, no cuando todo te va bien. ¿Ven? Pero la gente dice, no, yo tengo fe. Pero cuando le llega el día malo, porque a todos nos llegan días malos. A mí me han llegado días malos. Días de crisis. Pero si nuestro fundamento está en la palabra de Dios, en el día de crisis, tú permaneces firme. Por eso Jesús lo enseñó de esta manera. El que oye mi palabra y la hace, le comparo con una persona que edificó su vida o su casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. La roca es Cristo, la palabra. Cuando vino el río con ímpetu y vinieron los vientos, ¿qué pasó con esa casa? Permaneció ¿qué? Firme. Pero aquel que oye mi palabra y no la hace, me compararé con una persona que edifica su casa sobre la superficie, sobre la arena, sin pasar trabajo. Cuando viene el mismo río y el mismo viento y da con ímpetu, grande es su ruina. Y es más claro, no canta el gallo. Fíjese que los vientos no vienen, ni el agua viene para fortalecer el cimiento de la casa. El cimiento de la casa tiene que estar antes de que venga el viento. Por eso esas personas que enseñan que la prueba, que nunca te explican lo que es una prueba, ellos meten ahí todos los problemas habidos y por haber. Y que ahora los llamados procesos, eso es una doctrina de demonio, déjeme decirle algo. Eso de los procesos, que Dios te pasa por cosas malas y que Dios te enferma para procesarte, para hacerte crecer, eso es una doctrina de demonio. Por eso la Escritura dice que muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonio. Porque cuando tú crees que la dificultad tuya es que Dios te la ha traído con un propósito, o que la ha permitido con un propósito, pues tu fe, tú no la puedes usar. Aquí llegar a la conclusión, ¿cómo que dice la gente? Aquí estoy yo como qué, como Dios quiere. Ojalá estuviese como Dios quiere. Nosotros estábamos viendo un calvinista que decía, porque tenemos que decir, hágase tu voluntad como Jesús. Óigame, Jesús vino con un propósito. ¿Ok? Y Jesús en el Getsemaní
Yo estoy seguro que él visualizó todo por lo cual iba a pasar. Y como le dijo ahorita, él vino como hombre. Él no pasó el sacrificio de la cruz como Dios, en el sentido de que a él le dolieron los cantazos, le dolió los clavos. Hello. Él fue martirizado por nosotros y le dolió como cualquier hombre le hubiese dolido. La gente que no, como él era Dios, pues le daban los cantazos y él no lo sentía. Sí lo sentía. Sí lo sentía. Pero algunas veces nos hacemos una fantasía. Y entonces Jesús incluso tuvo que ser tentado para probar que el primer Adán hubiese tenido la victoria si hubiese contestado a Satanás lo que Dios le había dicho. No, Dios me dijo que no comiera de eso. Y no voy a comer. Pero él no dijo eso. Él se dejó llevar por Eva. Por eso a las Evas hay que tenerla controlada. Pues sí. Ay, no molestar a esta muchacha porque después vienen y me apedrean. Ok. Mire cómo dice la actual. Jesús contestó, dice, ustedes están confundidos y no confían en Dios. ¿Acaso no puede hacer nada sin mí? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Y ahí dice, traerme aquí al muchacho. Jesús era directo. En ocasiones hablaba tan fuerte que la gente se iba. Y uno de los discípulos dijo, mira, la gente se está yendo. Bájale 2, como dicen ahí en República Dominicana. Dicho sea de paso, un saludo a los hermanos que están allá en la República Dominicana, al hermano Curé, al hermano Carmen Ana, a Eliezer, y el otro, don Héctor también. Don Héctor también están allá trabajando, construyendo. Bendiciones, Padre. Si es que están conectados, si no están martillando. Pues, búsquese Lucas 17. No voy a leer el relato completo, solamente voy a leer el 19. Pero aquí está hablando de los 10 leprosos que vinieron a Jesús. Y Jesús le dijo, muéstrense a los sacerdotes. El sacerdote era el que tenía la autoridad de certificar de que un leproso estaba limpio y que podía volver a la sociedad. Para aquel tiempo los leprosos no se podían juntar con la gente. Dichos, ellos andaban con una campana que tenían que estarla tocando y tenían que estar gritando, por aquí va un leproso, por aquí va un leproso, para que la gente se enterara y le dejaran paso. Porque si no, el pueblo tenía el derecho de apedrearlos hasta matarlos. Y el único que podía certificar de que ellos estaban limpios y que podían compartir con la sociedad eran los sacerdotes. Y estos 10 leprosos vinieron a Jesús. Y Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y cuando se lo dijo, ellos estaban leprosos. No fue que los sanó primero y le dijo, vayan ahora. No. Así como estaban leprosos, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero mientras iban caminando hacia los sacerdotes en obediencia, la lepra le fue desapareciendo. Y uno de ellos, de los 10, vino hacia atrás, se postró ante Jesús para agradecerle
el milagro que había acontecido en él. Hay gente que dice, no, los otros fueron mal agradecidos. No, los otros siguieron a obedecer a Jesús, pero este quiso venir y darle gracias a Dios. Y en el verso 19 Jesús le dijo, cuando se postró delante de él, levántate, vete. Tu fe te ha salvado, que es la palabra soteria, que es decir sanado. Ahí la traducción no salvado, pero es sanado. Fíjate que fue tu fe. Porque ellos tuvieron que tener fe en lo que Jesús le dijo. Y sin embargo, en el momento en que Jesús se lo dijo, todavía estaba leproso. Eso es lo que no pueden comprender mucha gente de la fe. De que la gente espera ver para creer. Y hay que creer para ver. Ellos creyeron y dijeron, nos mostramos. No argumentaron con Jesús. Ven acá, pero un momentito. Si yo voy a ver al sacerdote en esta condición, me van a apedrear. Ellos pudieron haberse puesto a dialogar con Jesús, a argumentar con él, pero no. Lo dijiste, voy para adelante. Eso fue como el centurión que tenía a su siervo enfermo y le pidió a Jesús, ven. No, Jesús fue el que le dijo, yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo, no tienes que ir. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre de autoridad. Y yo le digo a los soldados, ven y vienen y a veces vayan y van y me obedecen. Y Jesús dice que se maravilló de la fe de uno que no era hebreo, que era un pagano, pero tenía más fe que los que se supone que tuvieran fe. Algunas veces eso pasa en la iglesia. Hay gente que de afuera, que tú les ministras y reciben milagros de Dios, que gente que está adentro que lo cuestiona. Porque aquel tal vez lo cuestionaban por ignorancia, pero la verdadera incredulidad es cuando tú sabes la verdad y decides no creerla. Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero no se puede ser muy fanático, hermano. Hay que ser sabio. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres sabio porque tú contradigas lo que Dios dice? La otra palabrita es, hay que ser entendido. Entendido. No, tú lo que estás escondiendo tu incredulidad con esa frase. Y estos leprosos, ya tú ves que el que vino se lo dijo tu fe, no dijo la soberanía de mi Padre, sino tu fe. Búsquese en Lucas capítulo 18. Igual que la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre oyó hablar de Jesús y la palabra dice que ella decía dentro de sí, si le toco el manto, me sano. Fíjate, ella estaba ya convencida, si le toco, me sano. Y eso hizo. Esa mujer arriesgó su vida. Porque incluso Jesús en ese momento andaba con Jairo, que era de la sinagoga. Y se llegan a dar cuenta de que esa mujer con flujo de sangre era considerada inmunda. Estaba entre ellos, la podían apedrear.
y estaba justificado por la ley. Sin embargo, ella arriesgó su vida, se metió por entre la multitud y le tocó su mano. Ahora Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, hello. Aquí todo el mundo te está apretando, como tú estás más apretado que el charmi. Tú estás más apretado que los aguacates del supermercado. ¿Sabes que a los aguacates de los supermercados la gente le da con apretarlos? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Se quedan callados, pues yo sé que lo hacen. A ver si están, ¿verdad? Este está para hoy, este está para mañana. Y cuando uno viene a ver, uno coge está todo machucado de la gente, probando a ver si está. Y los discípulos dijeron, mira, casi aquí todo el mundo te está apretando. Fíjate que había entre la multitud muchos le estaban apretando, pero una mujer causó que el poder saliera de él y la sanara. De tal manera que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y cuando ellos argumentaron, no, sí, aquí todo el mundo está apretando, no, pero alguien me tocó y causó que virtud saliera de mí. Y la mujer, a un poquito asustadita, dijo, fui yo. Y Jesús la elogió y le dijo, tu fe te ha sanado. No le dijo la soberanía de Dios. No fue que Dios decidió sanarla. Ella causó su sanidad porque le creyó a Dios. Ahí se le caen todos los argumentos a estos calvinistas que dicen que Dios es soberano, Dios sana. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Amén. Le dije Lucas 18, ¿verdad? Vamos a leerlo de 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Aquel alboroto que se sentía. Y le dijeron que estaba pasando Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante les reprendían para que callasen. Me parecen a muchos que no le pidas a Dios, tú quieres torcerle el brazo a Dios. No, el querer su promesa no es torcerle el brazo a Dios. Dice, y los que iban delante les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traer a su presencia y cuando llegó, le preguntó. Mira lo que le preguntó. Diciendo, ¿qué quieres que te haga? No le dijo, déjame ver si mi padre quiere. Porque mi papá es soberano y si él quiere, yo te sano. Si no, no. Eso es lo que dirían hoy en día. Dice, ¿qué quiere? ¿A dónde? Como dicen aquí en buen puertorriqueño. La bola, ¿en qué cancha estaba? Oiga, que estos mudos no se adivinaron hoy. La bola estaba en la cancha del ciego. Y le dijo, Señor, que reciba la vista.
Y en el 42 Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado o sanado. Tu fe, no la mía, no la fe de Jesús, tu fe. No la soberanía de Dios, tu fe. Déjeme ver cuál es. Ya lo voy a soltar. Mateo 9:18. Me avisa cuando lleguen ahí. Aquí está hablando de la hija de Jairo. Voy a tratar de leerlo lo más rápido posible para no tomar mucho tiempo en esto. Mientras les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Era principal de la sinagoga, diciendo, mi hija acaba de ¿qué? De morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Wow. Y se levantó Jesús y le seguían sus discípulos. Y aquí una mujer, esto es la de flujo de sangre, pero vamos a darle el brinquito para... Vamos al 23. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto. Tú sabes que para aquel entonces alquilaban llorona. Había gente que se dedicaba a eso. Eso es un empleo que usted pueden, si está desempleado, métase a llorona. Va a los funerales y va gritando, ¡ay, tan bueno que era! ¿Por qué te lo llevaste? Empiezas a llorar ahí. Y la gente pregunta, ¿y ese conocía al difunto? No, pero lo alquilamos para que se haya emoción. El 24, Jesús le dijo, apartaos porque la niña no está muerta. ¡Qué mentiroso! Mira, Jesús mintió. Así le dirían a uno. Así le dirían estos cabezones que tienen mucha letra, pero dirían que Jesús estaba mintiendo. Pero ya estaba muerta, ya la estaban llorando, ya había alboroto en la casa. Ya estaban celebrando el baquiné. ¿Usted sabe lo que es baquiné? Cuando se murió un muchachito, le ponían un baquiné. La gente iba allí a gritar y a beber ron. Le dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué pasó? Se burlaban de él y hoy en día te harían lo mismo. Hoy te harían lo mismo. Me acuerdo Giancarlo, el hijo de Rina, que se puso a guiar un por transgreso y se volcó y se dio en la cabeza y no lo aseguraban. Estaba en intensivo allí con máquina. Y Rina y nosotros que fuimos al hospital estábamos de acuerdo de que él se iba a levantar. Cuando todos los pronósticos decían que se iba a ir. Le dijeron, no te lo podemos asegurar. El 98% de los que tienen estos accidentes no mueren. ¿Verdad? Exacto, no sobreviven. Y sabes una cosa, que hasta me acusaron de darle esperanza a la madre. De que yo era un falso.
¿cómo es posible ese pastor dándole esperanza a la madre si los doctores dicen que se va a morir? Gracias a Dios que ella no le hizo caso a las murmuraciones. Y quienes estaban diciendo eso no eran supuestamente cristianos, eran sus maestros. Entonces me estaban acusando de que yo era una persona que insensible. ¿Cómo le va a dar esperanza si se sabe que se va a morir? Pues mira, está ahora mismo, ya tiene un hijo y viene otro de camino. Y está en Georgia ya ministrándole a los hispanos. Si nos hubiésemos puesto de acuerdo con la incredulidad de aquellos hermanos, posiblemente el hombre hubiese muerto. Y hubiesen pasado como aquí dice que se burlaban de Jesús. Y este tipo está loco. Oh, pero bueno. Y es fácil, como dicen los dominicanos. Mire que duerme. Igual que hizo con Lázaro. Lázaro duerme, lo voy a despertar. Como que si ya... Es más, le dijeron, ya hiede, ya apesta. Para Dios no hay nada imposible. Y no hay nada imposible para aquel que cree. El problema es creer. Pero algunas veces se nos mete el orgullo por delante. No haga las cosas por complacer o por el qué dirán. Haz las cosas genuinamente. Si creo, creo. Hay alguna gente que dice, no, porque delante del pastor, mira, este pastor no puedo decir eso, porque no. No te pongas una careta delante de mí y por detrás diga todo lo contrario. Porque quien te perjudica eres tú, el que te engaña eres tú. Hello. He tenido personas que delante de mí, muchachos, son Abraham. Y por detrás son ¿cómo se llama este que decía que tenía que tocar? ¿Cómo es? Tomás. Por delante de mí son Abraham y por detrás son Tomás. Ver para creer. Y dice aquí, verso 25, y cuando la gente había sido echada fuera, Jesús tuvo que echarlos fuera del cuarto. Sácame estos incrédulos de aquí. Después de echarlos fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió su fama por toda aquella región. Dios llama las cosas que no son. Eso, esta gente no lo puede comprender. Nosotros no podemos hacer nada. Tengo varias escrituras más. Por ejemplo, la mujer cananea, que la mujer que le dijo que Jesús la trató, le dijo, el pan es para los hijos, y le dijo perra. Jesús le dijo perra. ¿Pero sabe por qué lo dijo? Porque eran considerados, los que no eran judíos, eran considerados como perros. Pero ella vino y se la jugó y dijo, pero los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. En otras palabras, yo con una migajita tuya me basta. Mire, verso 27, ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y mire lo que Jesús le contestó el 28. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como creíste. No como yo creí,
como tú creíste. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahí no está la soberanía de Dios decidiendo. ¿Quién está decidiendo? Ella con su fe. Y una de las cosas, y vamos a terminar con esto, porque es de Santiago 1:5. Acuérdense que somos salvos por la fe, andamos por fe y no por vista. El justo por la fe vivirá. En Hechos, cuando Juan y Pedro sanaron a aquel cojo de la hermosa, ellos dijeron, por la fe en el nombre de Jesucristo, al cual ustedes crucificaron, este hombre está sano. Esta gente eran tremendos. Santiago, ¿estamos? Vamos a terminar con esto. ¿Han aprendido algo en esta mañana? Bueno. Dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida como con fe, no dudando nada, porque el que dura es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que dude, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y uno de los problemas que tienen muchos cristianos que son de doble ánimo. Ellos creen de acuerdo a las circunstancias. Cuando todo va bien, chachos, son unos bárbaros en la fe. Pero cuando se presenta algo negativo, se le olvida todo lo que decían creer. No son gente estable. No son gente fundamentada en la palabra. Por eso es que no es culpa de Dios. El deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo, pero no todo el mundo se salva porque no quiere. Dios no los va a obligar. El deseo de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento, pero no todos se quieren arrepentir. Y dicho sea de paso, una de las cosas que se ha perdido desde el púlpito y que el Señor me ha estado ministrando es una realidad. Pedro predicó arrepentidos y convertidos. Pedro no predicó, dale tu corazón a Cristo. No le puedes dar tu corazón a Cristo sin arrepentirte de tu vida pasada. Tenemos que predicar arrepentimiento. Toda persona tiene que arrepentirse. Y arrepentirse es dar una voz, ¿cómo le dicen a eso? Un cambio de dirección. Pero hay gente que hoy aceptan al Señor, pero no se arrepienten. Y siguen viviendo con su poca vergüenza. Pero no puede haber libertad verdadera si no hay arrepentimiento. Yo te puedo pedir perdón a ti de una manera verbal, pero si no está en mi corazón, no te he perdonado nada. Y el llamado que Dios hace en la Escritura, que hizo Pedro, es arrepentidos y convertidos. Como les dije yo los otros días, un jueves que estuve ministrando, que estoy elaborando una enseñanza que muchos no se atreven a predicar. Pero algunas veces nosotros creemos y nos hacemos la fantasía de que porque un familiar de nosotros vino una vez a la iglesia y levantó la mano,
y después dejó de venir o venía antes, ya no es. Como quiera que sea, salvo siempre salvo. Esa es otra de las doctrinas de esta gente. Y la palabra no me enseña eso. La palabra enseña hay que perseverar hasta el fin. Será salvo. ¿Ok? Y puede ser un familiar suyo, puede ser su hijo, y no se llene de esa fantasía. Y tiene que hacerle ver que tienen que verdaderamente buscar a Dios. No, pero él tiene temor de Dios. Mentira. Si tuviese temor de Dios, buscaría a Dios. Y se apartaría del mundo. No se engañen, ni engañen a la gente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso fue lo que enseñó Jesús. Hoy se está enseñando cosas que, dale tu corazón a Jesús, no, dale tu vida. Pero primero comienza con arrepentimiento. Y por más que usted quiera un familiar, usted quiere ver, usted no puede salvar a nadie. Háblale siempre la verdad. Si verdaderamente eres cristiano, demuéstralo. La gente se conoce por los frutos. Ha habido personas que me han dicho, él no viene a la iglesia, pero él tiene temor a Dios. Que usted no sabe ni lo que es temor a Dios. Temor a Dios es respeto. ¿Cómo tú vas a decir que una persona tiene respeto a Dios y vive mundanamente y no quiere buscar a Dios? Y lo que se alimenta es de música mundana, de cosas mundanas. Pero una vez. Esto no es cuestión de una vez, esto es perseverar hasta el fin. El verdadero cristiano tiene que estar dispuesto a dar incluso su vida por el evangelio. Como la dieron los primeros cristianos que dieron su vida. Y hoy en día hay mucha gente dando su vida. Y gente reuniéndose clandestinamente, exponiendo su vida. Para ser cristiano en los tiempos de Jesús, tú tenías que arriesgar tu vida. Por eso yo no soy, cuando yo me doy con un malamañoso de estos en la iglesia, yo no voy a la iglesia porque me cogieron el asiento. Porque el pastor no me saludó. Mire, váyase a las pailas del infierno que ya tú casi está allí. No me venga con ese cuento. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Conmigo o con Dios? ¿Con el hermano o con Dios? ¿Con la iglesia o con Dios? ¿Qué haríamos nosotros si nos estuviesen esperando con un rifle allá afuera para darnos 2 o 3 tiros? Así hay muchos viviendo hoy en día. En Corea del Norte tú no puedes tener ni tan siquiera un tratado porque te coges el riesgo de ir preso y hasta la muerte. Y muchos, ahí nada. Si tú cometes la falla, no es a ti solo que te llevan preso, llevan a la familia completa. Niños, de todo, hasta el abuelo. Y allá hay cristianos. En Rusia antes también la cosa era bien fuerte. Y yo pertenecía a una organización donde enviábamos cartas con 1 o 2 capítulos de la Biblia en ruso. Esta organización repartía a muchas partes porque no podían salir todas las cartas de un mismo remitente. Tenía que ser porque se daban cuenta ellos. Y ven acá, Entonces repartían para que las cartas salieran de distintos lugares y distintas personas. Con un capítulo o 2 capítulos. Y como esa gente apreciaban eso, lo recibían de todo corazón. Y hoy día hay unos cristianos que no tienen Biblia. Y algunos se abochornan de tenerla. Me voy, me fogono. Biblia San Bijapibés, Solaimé, tú no te toca a ti. ¿Quieres que te mande una limusina ahí? Uno de esos. Majay.
Jesús. Ahora sí. Le damos gracias al Señor por su palabra y por este tiempo tan extraordinario que hemos tenido de edificar nuestra fe. Yo les quiero pedir que se pongan de pie porque vamos a enviar la palabra a favor de unas peticiones que nos han presentado. Antes de orar por estas peticiones, me parece bien oportuno compartir con ustedes un testimonio bien poderoso que nos ha traído hoy nuestra hermana Katy. Y que como ella dice, es que hay que compartirlo porque a veces pedimos y cuando recibimos la respuesta se nos olvida testificarlo. Pues ella dijo, no, eso a mí no me va a pasar y me pidió que lo hiciera. Así que yo quiero compartir con ustedes que hace 2 semanas su tía recibió un diagnóstico de cáncer bien agresivo en la matriz. Bien agresivo. Tanto así que inmediatamente la citaron, le dijeron que había que operar y que después de operar iba a estar recibiendo unas quimioterapias, unas radioterapias y una serie de procesos. En esa reunión Katy estuvo con ella y Katy dijo, no, usted la va a operar, pero yo no me pongo de acuerdo con usted, todo lo demás yo lo rechazo. Y ellas activaron esa fe y declararon eso. No solamente eso, el pasado domingo ella pidió oración por su tía para que todo transcurriera en orden, saliera bien, ¿verdad? Y Dios tuviera cuidado de ella. Y como Dios nunca falla, y su palabra es fiel y verdadera, y ella cumple el propósito por el cual es enviada, nunca retorna atrás vacía, pues ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar. Ella fue a la sala de operaciones, cuando abrieron un cáncer bien agresivo y bien extenso y que estaba la cosa bien complicada, se había comprimido completamente, sacaron todo y ella está libre de cáncer para la gloria del Señor. La verdad de Job, libro escrito por el pastor Pedro Cotto. En él encontrarás respuestas a muchas interrogantes. Mucha gente busca en el libro de Job una justificación de sus males y malas circunstancias. He oído a personas decir que tienen el ministerio de Job porque sus vidas han sido siempre sufrimiento, derrota, enfermedad y pobreza. Parece que fallamos en ver la verdad central del libro de Job. Le invito a que estudiemos ciertas verdades que le ayudarán a entender la verdad de Job. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065. Noticia de último minuto. En la iglesia La Familia de la Fe, creemos que Dios es un Dios de oportunidades y siempre tiene una segunda oportunidad para los individuos y las familias. En nuestra familia, personas están descubriendo que en Jesús hay un nuevo camino que lleva a un nuevo comienzo en cualquier área de sus vidas, espiritual, emocional, física, financiera y en sus familias. Creemos firmemente en que los sueños pueden hacerse una realidad y el potencial de cada individuo puede alcanzarse. La Iglesia, La Familia de la Fe y su pastor, Pedro Cotto, te invitan a sus servicios jueves 7:30 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro
el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección: La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Teléfono 787-786-9065. Noticia de último minuto. En la iglesia La Familia de la Fe, creemos que Dios es un Dios de oportunidades y siempre tiene una segunda oportunidad para los individuos y las familias. En nuestra familia, personas están descubriendo que en Jesús hay un nuevo camino que lleva a un nuevo comienzo en cualquier área de sus vidas: espiritual, emocional, física, financiera y en sus familias. Creemos firmemente en que los sueños pueden hacerse una realidad y el potencial de cada individuo puede alcanzarse. La iglesia, La Familia de la Fe y su pastor, Pedro Cotto, te invitan a sus servicios jueves 7:30 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. Somos la Iglesia, La Familia de la Fe y te invitamos a nuestros servicios. Jueves, estudios de la palabra a las 7:30 de la noche. Los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Para más información, favor de llamar al 787-786-9065. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. El ministerio televisivo del pastor Pedro Cotto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra.
Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Cotto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son: martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general.